neuromarketing es un campo que se encarga de estudiar cómo el consumidor o el aspecto no consciente del consumidor para poder entender la emoción, la atención, la memoria y otra serie, digamos, de procesos del cerebro relacionados con el comportamiento de consumo. Es muy importante tener en cuenta que ya que estamos como indagando sobre el aspecto no consciente del consumidor, es muy importante proteger como la identidad de la persona, digamos, la confidencialidad de los datos, y también es muy importante tener en cuenta, digamos, que hay ciertos aspectos que pueden comprometer la vida de las personas, es decir, tener en cuenta esa publicidad está enfocada hacia qué, va a mejorar la calidad de vida de las personas, no lo va a hacer. Si vamos a hacer una pauta, digamos, sobre tabaco, sobre alcohol, ¿a quién le va a llegar eso? ¿Va a afectar a los menores de edad o no? Esas son cosas muy importantes en términos de ética en neuromarketing. Lo más importante es, por un lado, que tiene que haber una formación académica desde las universidades para que esto sea mucho más posible, y por el otro lado también es muy importante que las personas que estén aplicando las metodologías de neuromarketing tengan claro el funcionamiento del cerebro a nivel afectivo, social y cognitivo, y pienso que el obstáculo más grande es en este momento, que la gente que aplica las metodologías de neuromarketing no tiene muy claro cómo es este proceso de análisis de los datos en términos del cerebro. Entonces pienso que eso es muy importante que lo mejoremos. En el mundo se está utilizando, digamos, ya se ha empezado a utilizar lo que es la resonancia magnética, que es básicamente, nos permite ver cómo funciona el cerebro internamente. Aquí podemos ver algunas imágenes. Lo que nos están mostrando es diferentes activaciones en personas que están diciendo mentiras y que están diciendo la verdad. Entonces aquí podemos ver cómo diferentes zonas del cerebro se activan, y eso nos está mostrando varios aspectos, digamos, no conscientes del consumidor. Esta es una de las metodologías que se utilizan. Otra de ellas es la respuesta de electroencefalografía, que básicamente lo que hace es medir la actividad eléctrica del cerebro. Esa actividad eléctrica que les estoy mostrando aquí, básicamente lo que hace es medir diferentes activaciones de las neuronas, ¿cierto? Y nos habla sobre la memoria, la emoción, la atención. Si recuerdan, ¿no?, por ejemplo, la marca, ese tipo de cosas, esta se utiliza mucho también aquí en Colombia, pues digamos, está comenzado a utilizar, y la que se está utilizando más fuertemente es esta metodología que es eye tracking, movimiento, pues el recorrido del ojo, ¿cierto? Y lo que se ha utilizado básicamente, se ha utilizado en publicidad, impresa, en medios, en comerciales de televisión, y pues lo que hace básicamente es seguir el recorrido del ojo y detectar el nivel de atención, y si se combina con otras metodologías se puede también detectar el nivel de emoción. Si no se estudia el comportamiento cuando estamos hablando del cerebro, no hay contexto. Y si no hay contexto, ¿eso qué quiere decir? Que la respuesta no está atada a la publicidad, no está atada, digamos, no sabemos si está atada a la publicidad, al comercial, o simplemente a una experiencia previa de la persona. Entonces el comportamiento lo que realmente nos está es garantizando que lo que estamos midiendo realmente nos está está conectado con el comportamiento de consumo. Si no, entonces lo que realmente tenemos ahí es un montón de información que puede o no estar relacionada con lo que estamos estudiando. Si no le damos a los clientes unas herramientas claras para que puedan escoger una empresa o una universidad que preste una asesoría adecuada, vamos a tener los mismos efectos que ha tenido otros países, que el neuromarketing comienza a verse de forma negativa porque piensan que no funciona. Entonces aquí es clave que tengamos en cuenta que la persona que esté aplicando las metodologías en la empresa o en la universidad tenga conocimiento no solo en marketing, sino en neurociencia, y ojalá fuera en neurociencia social y afectiva, que también tenga conocimiento respecto a cómo analizar datos de forma cuantitativa y cualitativa, que tenga claro, digamos, que el cliente tiene que tener claro que si una persona le garantiza que puede medir la emoción o el impacto de una publicidad solamente analizando ondas del cerebro, esta persona miente. Tiene que haber un contexto, tiene que haber un análisis de comportamiento. Además, es muy importante tener en cuenta qué tipo de programas están utilizando para el análisis, es decir, si están utilizando SPS solamente o están utilizando MATLAB, por ejemplo, para hacer el análisis de las señales del electroencefalógrafo. Y otra cosa clave es dónde se entrenan las personas que están trabajando en eso, es decir, a qué laboratorios han ido, en qué universidades han estado, cuál es su trayectoria de formación. Eso los clientes nunca lo preguntan y después le entregan los resultados, y entonces
corren el riesgo de que esa información no sea adecuada. Entonces es muy importante. Y bueno, lo último sería lo ético. Cómo esa empresa está manejando, cómo está protegiendo la integridad y los datos para que esos participantes realmente se traten de forma digna. El neuromarketing básicamente lo que hace es medir toda la actividad no consciente y también consciente, lo que podríamos llamar los sistemas emocionales, los sistemas racionales de decisión, la memoria, la atención, la recordación de marca, por ejemplo. También podemos empezar a hacer cosas mucho más profundas y empezar a conectar y hacer análisis de los sistemas sensoriales, cómo diferentes sistemas sensoriales se comunican para construir una experiencia y podemos medir el impacto de esa experiencia. La dimensión consciente siempre está trabajando, entonces le preguntamos a la persona las cosas. Cuando la persona verbaliza, la respuesta de lo que estamos tratando de estudiar en el comportamiento del consumidor, ha pasado por la corteza frontal y esa corteza ha modificado la respuesta de la persona de acuerdo a sus patrones culturales, de acuerdo a su experiencia previa y propia, ¿cierto? A sus enseñanzas durante, digamos, su infancia y su adultez. Entonces estamos perdiendo una parte muy importante, digamos, del consumidor porque ya ha sido sesgada, entonces no es pura esa información. Entonces, si estudiamos la parte no consciente, todavía no ha sido tocada por una serie de aspectos de la corteza frontal aquí adelante que le están, diciendo, no, que ya están racionalizando la respuesta. Entonces, no sabemos en realidad si la persona siente eso o lo está elaborando simplemente por generar mayor agrado social o porque cree que es lo correcto. Vemos cómo esta cara tiene unas zonas verdes, unas más amarillas y unas más rojas. Ahí nos está mostrando dónde miraron la mayor cantidad de participantes. Cuando esto sucede, ¿cierto? Nos está mostrando todos los participantes en cada segundo dónde estaban mirando. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos una cosa en tiempo real, todo el tiempo registrando la información, ¿cierto? Y tenemos personas expertas haciendo el análisis. Entonces, cuando esto sucede, ¿cierto? La confiabilidad es muy alta. Y si tenemos alguna duda podemos regresar a los datos, reprocesarlos y volver a analizar todo ese proceso. Entonces digamos que en ese sentido, si las personas que están haciendo el análisis son personas entrenadas y expertas en este tema, la confiabilidad es supremamente alta, casi del 95-98%. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Aquí en Colombia todavía hay muchos clientes que no creen en este tema del neuromarketing, en este campo. Entonces, hay dos razones por las cuales una empresa o una persona que está prestando la asesoría a una empresa interesada en mercado y publicidad que debe tener en cuenta. Una es si la empresa a la que yo le voy a vender está suficientemente dispuesta o tiene la suficiente apertura de mente para aceptar el uso y la implementación de tecnologías en neuromarketing. Si no lo hace, a pesar de que pueda ser la mejor opción, lo más posible es que el cliente no lo acepte. Entonces primero hay que crear un mercado y vender ese mercado. Y lo otro también que es muy importante tener en cuenta es ¿qué estamos indagando? Si yo quiero simplemente saber cuál es la percepción del consumidor, yo se lo puedo preguntar y me ahorro plata. Si lo que yo quiero saber es qué siente el consumidor, cuál es la probabilidad de compra, digamos si queremos trabajar empaques, si queremos trabajar medios, si queremos trabajar páginas web, si queremos trabajar, por ejemplo, todo lo que son los machotes de los trabajos que se hacen en las empresas de publicidad, todo eso es clave que pase por neuromarketing porque ahí es que sabemos en realidad todos los defectos que va a tener o todos los posibles errores que podemos cometer antes de lanzar el comercial o después de ser lanzado, qué tan efectivo ha sido. Entonces yo ahí pienso que es clave, se puede utilizar en casi todo lo que se ha hecho en marketing. La clave es mirar cómo se combina con nuestro cliente, ¿cierto? Y ¿para qué lo vamos a usar? O sea, si queremos medir el aspecto consciente y no consciente, perfecto. Si a la persona solo le interesa responder una serie de preguntas respecto a la parte consciente, no hay problema. Entonces se puede utilizar otras metodologías. No solamente son compatibles, sino que se han enriquecido mucho mutuamente. De hecho, nosotros lo que hemos ya implementado es, hemos empezado a trabajar lo que son los grupos focales y hemos utilizado análisis de microexpresiones faciales y la parte del comportamiento no verbal simultáneamente en este tipo de grupos. Y lo que hemos encontrado no es que el grupo focal no sirva o que nuestras metodologías sí, sino por el contrario lo que ha sido espectacular es ver cómo en conjunto tenemos una riqueza de datos impresionante y además de eso tenemos nuevas dimensiones del consumidor que nunca habíamos visto y de una forma muy sencilla. Lo que nos está mostrando el neuromarketing es nosotros no solamente podemos hacer una generalización del comportamiento, sino que yo puedo segmentar mis poblaciones y empezar a pensar cómo responden los adolescentes o los jóvenes a una pauta
o a un producto, a un empaque, cómo responde la tercera edad, cómo responde, digamos, las mamás o las mujeres trabajadoras. Y cuando empezamos a mirarlo así, podemos generar un análisis súpermente preciso de cada una de esas poblaciones y empezar a generar y, digamos, pautas o transmitir información a partir de los medios diseñada específicamente para diferentes segmentos de nuestras poblaciones. Y así entonces lo que estamos generando es un incremento y una mejora en la calidad de la información que estamos transmitiendo para que puedan tomar mejores decisiones. Es decir, estamos informando mucho mejor a nuestros consumidores a partir de esto, porque podemos entender muy bien las preferencias de diferentes segmentos, incluso de los bebés o de los niños que no hablan o de los niños, digamos, entre los 6 y, digamos, 8 o 9 años, que igual son un segmento muy importante en muchos aspectos de consumo. Así no les podemos preguntar, podemos indagar qué es lo que están sintiendo y si es efectivo para ellos lo que estamos lanzando. Entonces digamos que eso es muy importante. Lo que nosotros hemos trabajado, hemos ya implementado varias cosas estudiando cómo la integración sensorial mejora la calidad o el impacto emocional de un comercial. Ese, digamos, ha sido un estudio muy interesante, lo hicimos aplicando análisis electroencefalográfico, respuesta galvánica, rastreo del movimiento ocular, microexpresión facial y toda la parte, digamos, del comportamiento no verbal, que es todo el comportamiento corporal.